Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 5. Punto de vista de Elu. Y eso es aparentemente lo que sucedió. Eso asusta. ¿Qué demonios? Lifa, habiendo escuchado la historia de Elu, estaba temblando mientras sostenía sus hombros con ambas manos. Daba miedo de verdad. Pero esa fue la razón por la que Lifa quería escucharlo. Los fragmentos de las circunstancias que rodearon a Harold tuvieron una fuerte impresión en ella. Estaba llena de curiosidad. ¿Qué pasó después? Elu había cumplido su objetivo. Había logrado captar su interés. Debería ser suficiente por hoy. Si no duermes pronto, te quedarás dormida en medio de la guardia nocturna. Además, mañana vamos a subir la montaña y luchar contra los monstruos, ¿verdad? Tenemos que descansar adecuadamente. Lo sé. Dicho esto, aunque algo malhumorada, Lifa se acostó y se dio la vuelta. En poco tiempo, se durmió y comenzó a respirar tranquilamente. Eso ya se ha dicho antes, pero Elu aún no había revelado su género a Lifa. E independientemente de que el / ella sea un hombre o una mujer, al menos debería haberse sentido un poco vulnerable al estar al lado de un completo desconocido. A pesar de eso, el sol todavía salió a la mañana siguiente. Tal vez por lo efectiva que fue la historia de la noche anterior sobre ella, Lifa estaba inquieta mientras miraba repetidamente a Harold para luego apartar la vista. Ella estaba extremadamente inquieta. Quizás su curiosidad y autodisciplina eran contradictorias. Harold se dio cuenta de eso, pero en silencio siguió adelante. Su destino parecía ser el mejor. Las hidras estaban cerca de la cumbre, así que no había duda sobre los pasos de Harold. La mayoría de los monstruos que los tres encontraron ocasionalmente fueron atendidos por Harold, quien caminaba en primera posición. Le iba bien, pero no era de los que hablaban sin sentido, por lo que Lifa no pudo encontrar la oportunidad de hablar con él. En cuanto a Elu, estaba observando a los dos con interés, por lo tanto, nadie en el grupo pronunció una palabra. Incapaz de soportar la atmósfera y las miradas de Lifa, Harold de repente dejó de caminar y miró detrás de él. Entonces, tuvo una palabra con Lifa. Oye. ¿Qué? Ha sido un dolor por bastante tiempo ahora. Si tienes algo que decir, dilo. Si no lo haces, deja de robarme miradas. Es molesto. Su manera de hablar era bastante dominante. Eso habría presionado a una persona común, pero la reacción de Lifa fue completamente opuesta. Luego hizo su pregunta como si dijera que esto le era conveniente. Eso es realmente algo, pensó Elu. Caray, dejaré de ser un dolor en tu trasero y solo te preguntaré entonces. ¿Es cierto que casi fuiste ejecutado? Los agudos ojos de Harold se clavaron en Elu. Lifa, que no conocía a Harold del día anterior, ahora hacía esa pregunta. No había necesidad de reflexionar sobre quién le dio la información. ¿Cuánto escuchaste? No preguntó de quién, sino cuánto. Indirectamente dio una respuesta positiva con su pregunta. Al mismo tiempo, según las observaciones de Elu, la probabilidad de que algunas partes de la historia aún se mantuvieran en secreto había aumentado. Si Harold solo estuviera haciendo una afirmación, difícilmente tendría que preocuparse por cuánto sabía Lifa. Para decirlo de otra manera, había algo que no quería que se supiera, o más bien, que quería ocultar. La respuesta de Harold, aunque confirmó cuanto escuchó Lifa, también sirvió como un cheque sobre Elu, quien había compartido los chismes con ella. Quería determinar si había encontrado alguna verdad incómoda. Aparentemente inconsciente de esas intenciones, Lifa comenzó a contar la historia que había escuchado de Elu en su totalidad. Harold, que la escuchaba de principio a fin, parecía disgustado. «Y eso es todo», dijo Lifa finalizando la historia. «Y es básicamente lo que sucedió. Ahora que lo sabes, es mejor que te detengas con esas miradas molestas de aquí en adelante. De lo contrario, te cortaré los 2 tendones y te dejaré sola en la montaña», dijo Harold. «Tienes algunas ideas aterradoras». Habiendo terminado de escuchar su historia, Harold le dio una advertencia a Lifa, pero aún así confirmó su pregunta una vez más. Aunque probablemente no estaba completamente convencida, Lifa aún se retiró de todos modos.
estaba pensando que, basándose en sus fechorías, de las cuales ella se enteró por oídas, él podría poner en práctica sus amenazas. Sin embargo, Elu estaba prestando mucha atención a Harold y no se perdió los momentos en los que reaccionó ligeramente. Sucedió 2 veces. La primera vez fue cuando apareció el nombre de Cody, la segunda fue de las palabras «sujeto de prueba». A juzgar por esa reacción, Harold probablemente había notado un punto extraño en la historia. Además, él simplemente lo confirmó sin señalarlo. En ese caso, había una posibilidad de que entrara en contacto con Elu. Elu estaba ansioso por saber cuánta información podría obtener de Harold. Sintió algo parecido a la emoción de un cazador de tesoros al encontrarse frente a un cofre del tesoro en un laberinto. Mientras Elu se citaba dentro de sus pensamientos más íntimos, los pasos de Harold no disminuyeron un poco. Y luego, alrededor del mediodía, el trío llegó a la cima del monte Hiran. «Hemos llegado». Lifa dejó escapar una voz encantada, como si hubiera olvidado su objetivo. Aunque la cima del monte Hiran tenía algunas áreas rocosas notables aquí y allá, era básicamente plana. La nieve era escasa en la temporada actual, pero en invierno todas las rocas estarían cubiertas. Y, en el centro de esa cumbre plana, había un cráter de unos 200 metros de diámetro. Haciendo caso omiso de Lifa, que estaba saboreando su logro de llegar a la cima de una montaña, Harold se acercó al cráter. Curioso por lo que estaba haciendo, Elu lo siguió. Mientras miraba dentro del cráter, Harold localizó un lugar con una pendiente relativamente suave con muchas partes que podrían usarse como puntos de apoyo, y saltó hacia abajo. Harold descendió a un ritmo constante. Aunque no había peligro de que cayera en la lava ya que este era un volcán inactivo, había descendido unos 100 metros, y en muy poco tiempo. Harold, que había llegado al fondo del cráter, sacó un objeto similar a una máquina. No estaba realmente claro debido a la larga distancia de visualización, pero lo instaló en el medio del cráter. Habiendo terminado de trabajar después de no más de unos minutos, Harold regresó de la misma manera en que entró, con un ligero salto. ¡Qué increíble habilidad atlética! No hay forma de que pueda imitar esto. Me pregunto sobre eso. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Eso no es de tu interés. ¡Qué respuesta más contundente! Bueno, no esperaba que hablara tan fácilmente. Tal vez sea algún tipo de dispositivo de observación del establecimiento de investigación al que pertenece, supuso Elu. Por cierto, tú. Los agudos ojos de Harold se entrecerraron aún más. ¿Va a preguntar sobre ese extraño punto? En el momento en que Elu pensó eso, hubo un grito que dividió la atmósfera entre los dos. Ya no había tiempo para su diálogo. Buscaron a Lifa y la encontraron de inmediato. El problema era que se enfrentaba a un dragón gigantesco que llevaba una armadura hecha de hielo. Eso era una hidra. Tal vez porque la había reconocido como una enemiga, o tal vez como una presa, la hidra estaba persiguiendo a Lifa. Ella lo evadió por muy poco y le arrojó unos tubos de ensayo, causando una explosión. Aunque el ataque había golpeado, no parecía haber causado mucho daño. Con la forma en que iban las cosas, Lifa iba a ser derrotada. Cuando accidentalmente miró a Harold, él estaba de pie con los brazos cruzados. Parecía estar observando la batalla entre Lifa y la hidra. ¿No vas a ayudar? Nunca tuve la intención de prestarle mi poder desde el principio. La dejaré manejarlo ella misma hasta que llegue a su límite. Tan frío. Desde el punto de vista de Elu, la hidra que estaba siendo derribada solo por el poder de Lifa era un escenario poco probable. Ayudarla no era una cuestión de sí, sino cuándo, y considerando el peligro en el que estaba Lifa, sería más prudente ayudarla de inmediato. No hay forma de que ella esté al borde de su ingenio contra un oponente de este nivel, dijo Harold. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó a Elu al haber escuchado el murmullo de Harold, pero su respuesta fue silencio. Estaba mirando la pelea de Lifa con atención. Elu renunció a preguntar cualquier cosa en el momento actual, ya que parecía inútil y volvió la vista hacia la pelea de Lifa. Por el momento, se preparó para ayudarla en caso de emergencia. Mientras evadía las garras de la hidra y el aliento de hielo, una vez más le arrojó unos tubos de ensayo. Sin embargo, no explotaron, solo había un líquido transparente que fluía de ellos, mojando el cuerpo de la hidra. Lifa repitió esa acción varias veces, y luego arrojó un tubo de ensayo en el medio del espacio entre el dragón y ella. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, una neblina blanca se extendió. Probablemente fue una distracción arrebatar el campo de visión del dragón.
Ese era un objetivo hábil. Debido a la espesa neblina, la hidra perdió de vista a Lifa y comenzó a ir de izquierda a derecha confundida. Sin perder esa oportunidad, Lifa tomó un poco de distancia para completar el lanzamiento de magia y disparar su hechizo. Se acabó. Flame Burst. Bolas de fuego llovieron sobre la hidra como meteoritos. En el momento en que lo golpearon, se produjo un ruido ensordecedor y una gran explosión. La fuerza de los golpes era diferente de la llama que Elu conocía. Ciertamente, el hechizo consistía en innumerables bolas de fuego que caían como lluvia para luego explotar al final y tragar al oponente en llamas. Sin embargo, no debería haber sido tan poderoso. ¿Qué demonios había hecho Lifa? Las llamas se alzaron en lo alto. Lifa, la responsable de eso, estaba sin aliento mientras miraba atentamente el interior de las llamas. La sombra de la hidra estaba tumbada en el suelo. Probablemente recibió un daño considerable esta vez. Sin embargo, con un tic, dicha sombra comenzó a moverse. La hidra se levantó con el cuello en alto y rugió al cielo despejado. De ninguna manera, esto no fue suficiente para derrotarlo. La voz de Lifa estaba llena de desesperación. A pesar de que se enfrentó al dragón con todo su poder, no cayó. No había dudas, este era su límite. El dragón extendió sus alas y voló hacia el cielo. Su cuerpo que apareció de las llamas estaba lleno de muchas heridas que eran todo menos ligeras. Sin embargo, la hidra todavía tenía la intención y el poder de luchar. La hidra se levantó constantemente. Cuando Lifa pensó que iba a escapar, el dragón de repente volcó su gigantesco cuerpo. Se procedió a una caída libre vertical desde el cielo. Cuando cayó, obtuvo el poder propulsor de sus alas y aceleró. Naturalmente, su objetivo era Lifa, y al haberse quedado sin poder, no pudo lidiar con ese ataque. Ser golpeado directamente significaba la muerte. Incluso si solo la rozara, no saldría ilesa. Ese tipo de ataque que podría llamarse un cierto golpe mortal fue interceptado con un fuerte sonido de metal chocando. La hidra que estaba cayendo a una velocidad considerable se volteó y cayó mientras arrancaba una de las zonas rocosas de las cumbres. Lifa, por supuesto, e incluso Elu, que estaba muy lejos, estaban completamente desconcertados. No, se puede decir que es precisamente porque estaba lejos de la acción y estaba mirando seriamente que no podía creer lo que estaba sucediendo. El gran cuerpo de la hidra que atacó desde el cielo pesaba fácilmente más de 1 tonelada. Y Harold derribó eso con solo 2 espadas. Fatiga, miedo, sorpresa. De todo eso, Lifa perdió su fuerza y cayó al lugar. ¡Qué problemático! Harold se dijo a sí mismo. Siguiendo su línea de visión, había otra hidra que se dirigía hacia su posición. Quizás había usado su rugido para llamar a sus camaradas. Pensando normalmente, la situación era demasiado crítica. Aún así, Harold no tenía la menor intención de escapar. En su mano derecha, sostenía una larga espada. Una corriente azul atravesaba su pesada hoja de color gris oscuro, un cristal verde jade estaba incrustado en la base de la espada y su protector de mano tenía la forma de una llama ardiente. En cuanto a su mano izquierda, sostenía una delgada espada negra. Se adaptaba bien a Harold porque no tenía decoraciones inútiles, lo que lo hacía sentir aún más afilado. Con la espada en su mano derecha apoyada en su hombro, y la espada en su mano izquierda colgando baja, Harold atrapó las 2 hidras a la vista, la que estaba levantando su cuerpo mientras rugía, y la que se acercaba. Desde el cielo. En poco tiempo, esos 2 estaban haciendo cola. Soltaron un aire intimidante que les haría pensar que tendrían que dar sus vidas para desafiarlos a una pelea. Harold se dirigió a esos mismos dragones de hielo. Lo único que te espera es la muerte. Sé obediente y déjate matar sin resistencia. Estaba hablando con monstruos. Lo más probable era que no entendieran sus palabras. Aún así, las hidras estaban enojadas. Tal vez fue a causa de las heridas, tal vez fue porque su territorio fue invadido. Pero su ira no duró mucho. Sintieron el destello de una espada. En realidad, no podían verlo, pero se demostró que tenían razón en un momento. Pero el cuello de la hidra herida ya se había caído. Fue demasiado rápido, sin ninguna resistencia. Como un juguete roto por un niño. Mientras Harold se paraba sobre la espalda de su compañero cuyo cuello cortado ahora brotaba sangre roja oscura, la otra hidra disparó su aliento de hielo hacia él. Disparada por un ataque que congelaría a una persona en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Harold desapareció por un segundo.
Y luego, un grito se levantó. El ojo derecho del dragón había sido cortado inmediatamente. ¿Cuándo pasó eso? No había tiempo para pensarlo. Luego, las 3 garras izquierdas del dragón fueron cortadas juntas. Incapaz de resistir, la hidra abrió sus alas tratando de escapar al cielo y voló unos metros, pero luego, el patagio de su ala fue cortado y la bestia cayó al suelo. Harold no se detuvo. Continuó atacando una y otra vez, izquierda y derecha, dejando solo sus imágenes residuales. Esto ya no podría llamarse una pelea. Fue el acto brutal de un hombre abrumadoramente fuerte intimidando a un individuo débil. Aunque había asegurado un campo de visión que le permitía pasar por alto toda la situación, los ojos de Elu no podían alcanzar la velocidad de Harold. La hidra cercana estaba resultando herida, abrumada por los ataques de espada, ya que lo más probable es que ya no pudiera descubrir qué era qué. Este era Harold Stokes. ¿Era un chico malo? ¿Era un caballero asesino? ¿Era el genio más joven de la historia en unirse a la Orden de Caballeros? No era un ser que pudiera describirse con tales palabras. Con un chapoteo, algo se le pegó a la mejilla. Y Elu de repente volvió a sus sentidos. Se limpió eso con la mano derecha, y resultó ser la sangre de la hidra. Esa misma mano estaba temblando ligeramente. Hasta ahora, Elu había visto a muchas personas a las que se refería como fuertes. Había escuchado anécdotas exageradas en varios lugares sobre hombres fuertes que lograron destrezas más allá de las expectativas de cualquiera. Sin embargo, fueron completamente eclipsados por él, su poder no se podía poner en la misma categoría que la fuerza de un humano. Era como una calamidad que propagaba la muerte. En este momento, lo que Elu y seguramente Lifa también sentían hacia Harold, era miedo. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.